Para hablar sobre el mismo asunto, sobre Octavio Paz, se le concede el uso de la palabra a la senadora Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Buenos días. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores. Hace 100 años, como aquí se ha referido, el 31 de marzo, nació a quien hoy conmemoramos como una figura internacional de la cultura y el pensamiento, Octavio Paz, un mexicano que eligió la rica lengua de la ñ para desplegar al mundo su pensamiento y creatividad, que a través del idioma se formó y se convirtió en un hombre integral que asumió como propia la poesía sin dejar pasar el ensayo, la crítica, los artículos y las cartas como vehículos para expresarse. Un intelectual que, como refería hace algunos días al arrancar las actividades de este Senado de la República en conmemoración de su centenario, gustaba del debate y la discusión, de interrogar la realidad y que veía en la palabra plural el puente para dialogar con quien se piensa distinto. Es precisamente aquí, en el espacio del Senado de la República, donde concurren las distintas expresiones políticas de la realidad mexicana, donde hemos querido propiciar el encuentro con su pensamiento y con su obra. Recordar a Paz, que fue un hombre que durante la etapa de consolidación del movimiento revolucionario transcurrió su juventud, y que es ahí donde él desafía a diferentes ideologías. Lo mismo el fascismo que el comunismo, el anarquismo y ya en su etapa de madurez, su interés por asuntos de la más diversa índole que no se limitaron a nuestras fronteras. Sin duda, su paso por el Servicio Exterior mexicano le darían de primera mano la vivencia de otros países, convirtiéndolo en un ciudadano del mundo. Octavio Paz, compañeras y compañeros, desde temprana edad, a los 17 años, se cuestionan las influencias de la creación en el ensayo Ética del artista, hasta vislumbrar aspectos del ser mexicano que no hay duda retomaría años más tarde en El laberinto de la soledad y que a lo largo de su desarrollo intelectual nunca dejó de abortar. El joven Paz, que seguía de cerca al Partido Comunista, fue cambiando su visión de esta corriente al grado del desencanto y la ruptura con la izquierda ortodoxa reflejada en la denuncia de los campos de concentración soviética. En 1968, años más tarde, ya como embajador de la India, su enfoque y su postura de los movimientos estudiantiles sin duda lo llevarían a tener esa reflexión visionaria que más tarde aparecería en otras latitudes y lo harían renunciar a su cargo diplomático. Por supuesto, cuando hablamos de Octavio Paz, necesitamos ponerlo en su justa dimensión. No se trata, como también ya hemos referido en la publicación de este Senado, de hacer un homenaje al abuelo de bronce. Por el contrario, se trata de poder recordar al Premio Nobel de Literatura, que ha sido y que seguirá siendo un libre y crítico pensador. Ver en Octavio Paz a ese mexicano, a ese intelectual, a ese poeta, a ese ensayista, que con mirada aguda que le caracterizaba, observaba y vivía intensamente lo que ocurría o lo que le rodeaba, que analizaba su entorno y que escudriñaba el mundo para poder advertir qué pasaba con sus acontecimientos. Por ello, compañeras y compañeros senadores, el tributo que el Senado de la República ha venido consolidando a lo largo de estos meses y que esta mañana traemos a la memoria, se trata pues de hacer reconocer en él a un hombre con vocación crítica, un hombre que con independencia y que además irrenunciable en el favor de la libertad y la democracia, lograba hacer lo que decía en la propia convivencia con los demás. Hace unos días, Jesús Silva Gerson Márquez, en ocasión de la presentación del libro Itinerario Crítico, señalaba: la democracia no es un absoluto ni un proyecto sobre el futuro, es un método de convivencia civilizada. No se propone cambiarnos ni llevarnos a ninguna parte. Pide que cada uno sea capaz de convivir con su vecino, que la minoría acepte la voluntad de la mayoría, que la mayoría respete a la minoría y que todos
preserven y defiendan los derechos de los individuos. Compañeras y compañeros, sin duda, Octavio Paz no trató de señalar premoniciones, vislumbró un mundo diferente a partir de la crítica, de la reflexión y del debate. En su poesía habló de la otredad, de ese otro que somos nosotros mismos, pero es ese otro el que se escribe con mayúsculas. Octavio Paz pensaba en la poesía como una forma de nombrar las cosas, de crearlas de nuevo. Pensaba en la literatura como esa forma en la que también se expresa la sociedad, y al expresarla también la cambia y la contradice. Sin duda los convoco a que sigamos en esta posición crítica que permita el desarrollo, que permita la construcción de la libertad, que permita sin duda hablar de Octavio Paz, de su poesía, de sus ensayos, pero sobre todo en el valor de la libertad. En varias de sus obras, sin duda encontramos la reflexión. En muchas otras la polémica. Yo simplemente terminaría diciéndoles que así como él en su momento señaló que la libertad no necesita alas, lo que necesita es echar raíces, este Senado puede echar raíces en favor de la libertad de todos los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, senadora Blanca Alcalá Ruiz.